un carro DeLorean, una caja de teléfonos azul y hasta puertas. Las máquinas del tiempo son un misterio que le ha encantado al hombre. La pregunta de poder viajar al futuro o al pasado y hacerlo a través de una máquina es algo que nos fascina desde hace mucho tiempo en la ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de dos posibles creaciones que lograron este objetivo, o al menos lo buscaron. Vamos a hablar, como lo prometimos en el video anterior, de Die Glocke, la máquina del tiempo nazi, y del cronovisor, la camarita para fotografiar el pasado que se inventaron en el Vaticano. Bienvenidos a YouTuber por Cuarentena, tercer video. Yo soy Tatiana Botero y vamos a hablar de estos dos temas. Vamos a empezar con el más antiguo, aparentemente. ¿Por qué? Porque la primera vez que nos enteramos de la existencia de Die Glocke, o la campana, es en el año 2000. Si esto es un invento de la guerra mundial, pues debimos habernos enterado un poquito antes. ¿De dónde sale este misterio? Pues bueno, lo publica por primera vez un polaco en su libro, en el año 2000. El libro se llamaba Wunderwaffen, o Armas Fantásticas, y este señor, de nombre Igor Witkowski, pues todos sabemos que demasiadas consonantes juntas nos cuestan un poquito de trabajo. Este señor Igor Witkowski dice que él se entera de la existencia de Die Glocke a través de archivos secretos desclasificados y de confesiones de un supuesto oficial de las SS, un oficial del que nunca se ha oído hablar, del que no hay registros y del que no sabemos mucho. Sin embargo, el hombre dice haber visto estos registros que le fueron entregados, estas transcripciones, y que de ahí se confiesa la existencia de este aparato. Luego el misterio empieza a resonar de cuenta de un periodista británico, Nick Cook, quien pues, le da ya largo alcance a estas declaraciones, habla de ellas en distintos programas y pues populariza esta supuesta arma nazi. ¿De dónde viene esta idea y de dónde se origina? Pues la idea original, digamos, la primera vez que se mencionan estas Wunderwaffen, que no solamente era Die Glocke, sino otro montón de experimentos que hicieron los nazis buscando la antigravedad, los viajes en el tiempo, la comunicación con espíritus y otro montón de ideas esotéricas y fantásticas que tenía pues esta gente. Se origina en los 60. En los 60s y 70s hay una gran fascinación por todos estos temas esotéricos, fantásticos. Es como lo que ahora llamamos nueva era, pero pues en ese momento. También los experimentos con mediums, espiritistas y todas estas cosas pues se ponen muy de moda. Es en ese momento donde se originan los primeros misterios sobre el esoterismo de los nazis y sobre que, aparte de ser un montón de rituales, pues también eran actividades investigativas que estaban llevando a cabo para buscar pues, ventajas militares. Se creía que la idea de esta máquina tendría dos funciones. Primero, ser una especie de máquina voladora, y se dice que esto se consiguió porque durante los años 90 fueron sacadas fotografías de algunos ovnis con formita de campana. Mucha gente aseguró que esto era probablemente el proyecto Die Glocke, que se había continuado y que se había logrado completar. Y la otra opción era el viaje en el tiempo. Si bien nunca se tuvo registro real de que esto se hubiera logrado, de que este hubiese sido el objetivo. Después de la guerra, pues todos sabemos que muchos de los nazis huyeron. Unos fueron reclutados por los Estados Unidos con su programa Paperclip, que básicamente era hacerle borrón y cuenta nueva a la historia de esta gente y llevárselo para que fueran científicos allá. A los otros los cogieron los rusos y también se los llevaron en condiciones un poquito más chungas, pero que de todos modos eso funcionaba. Se dice que el proyecto Die Glocke escapó porque no se encontraron
papeles, no se encontraron registros, no se encontró como nada físico que pudiera haber atestiguado su existencia, y que esta máquina supuestamente construida se escondió en Latinoamérica. En este caso se está hablando de que Brasil y Argentina son los mejores candidatos para haber ocultado el proyecto. ¿Cuál es el problema de esta información? Que todo el mundo da algo diferente, algunos dan nombres más, otros nombres menos. Se considera que era posible que la construcción se hubiera llevado a cabo en la frontera con Polonia, en unas minas que había ahí cerca que servían de tapadera para todo este experimento. No se encontraron trabajadores, nadie que pudiera atestiguar que trabajó en la construcción de la máquina, porque al ponerla en funcionamiento se decía que la energía que expedía provocaba diferentes cambios en el cuerpo y mataba a las personas que hubiera a su alrededor. De ahí que pues ya la historia se empieza un poco a torcer, ya no estamos tan seguros de si esto es cierto, y nos encontramos con que lo que creíamos que era posible pues se empieza a mezclar con el absoluto mito. Teniendo en cuenta las épocas, teniendo en cuenta la información que hay, pues es posible que Die Glocke nunca se haya llegado a construir y que ni siquiera hubiera sido un proyecto real. Sin embargo, se dice que su nombre clave era Cronos, tuvo varios nombres, pero dice que uno de los proyectos fue el proyecto Cronos, que significa tiempo, y el otro Lanternträger. Literalmente esto traduciría como el que trae linterna o el que trae luz. Entonces, pues sí cree en la posibilidad de que estos dos proyectos hayan sido los nombres código de la famosa campana de los nazis. La segunda máquina del tiempo es una máquina un poco... la idea no era viajar directamente, pero ver. Como quien ve una película, como quien oye un CD, de estas maneras para la época era un poco extraño. Estamos hablando de 1972, específicamente el 2 de mayo del 72, en un periódico italiano, me perdonarán la pronunciación, Domenica del Corriere, un cura, un sacerdote benedictino, Marcello Pellegrini Ernesti, sale a declarar que él y un grupo de científicos del Vaticano han logrado construir una máquina que les permite ver y oír el pasado. ¿Qué significaba esto? Él decía que la energía no se acababa. Como se ha dicho mucho en la ciencia, la energía simplemente se transforma. Él consideraba que de esa manera se podía continuar. Podían continuar existiendo las ondas sonoras y las ondas de luz que había en el pasado y que se podían captar con su aparato y convertir en fotografía o video. Esta máquina tan maravillosa la llamaron el cronovisor. Él dijo que a través de este aparato habían logrado fotografiar a Jesucristo en la cruz, a Jesucristo con sus discípulos y la destrucción de Sodoma y Gomorra. Estos tres eventos habían quedado registrados por el dichoso aparato. Sin embargo, la iglesia había decidido que el aparato no debía existir, no debía caer en manos de las personas equivocadas. Ustedes ya imagínense que habrían hecho la CIA, la KGB y todos estos equipos de inteligencia con un aparato como ese. Y pues lo desmantelaron, lo destruyeron y sus planos se guardaron supuestamente en cajas fuertes, una en Suiza y la otra en Japón. Estas declaraciones las dio un cura, se las dio al escritor Javier Sierra en una entrevista que le hizo para la revista española Más Allá, una revista pues, que se dedica a los temas de misterio. De las fotos que ellos dicen que se han sacado, se han publicado dos, particularmente la imagen de Cristo en la cruz y de Cristo con sus discípulos. Y aquí es donde la historia del cronovisor se cae completamente. ¿Por qué?
porque estas fotografías, si bien en la época se utilizaron como la prueba fidedigna de que habíamos logrado ver a Cristo, pues resultaron ser falsas. ¿Y falsas por qué? Bien, porque la imagen de la crucifixión, que es el rostro de Jesús mirando hacia arriba con todo el sufrimiento de la muerte, era realmente la imagen, una fotografía en bastante mala calidad, tomada de una iglesia en Italia. Particularmente el nombre de la iglesia es el Santuario del Amor Misericordioso y queda en, ya les doy el nombre, Colevalenza. Es una iglesia pequeña. En esta iglesia hay un Cristo. Ese es el Cristo que se utilizó para esta fotografía. Ese Cristo sale estallado por orden de una religiosa que tiene visiones y es amiga de el señor Marcello Pellegrini Ernesti, que es quien supuestamente crea el cronovisor. La segunda foto de Cristo con sus discípulos es un pequeño encuadre de un cuadro muchísimo más grande pintado por un alemán. El pintor es de nombre Johannes Raphael Vela y el descubrimiento lo hace un investigador mexicano. Descubre que simplemente se sacó un recuadro pequeñito de un cuadro muchísimo más grande. Con estas dos pruebas, pues no hay imágenes de la supuesta Sodoma y Gomorra, pero probablemente si las hay, se puedan someter al mismo escrutinio artístico y se va a comprobar que la imagen es también falsa, lo cual destruye completamente la imagen del cronovisor. Hay unos supuestos planos publicados en internet de parte de este aparato, pero pues nada ha podido comprobar que realmente pertenezcan ni a una máquina que funcione, ni a absolutamente nada y no sean simplemente garabatos. Este es uno de los grandes misterios de la iglesia, que, hombre, sacaron a uno de sus representantes a decir que habían conseguido este aparato. Queda la duda de por qué se arriesgaron a hacer esto, qué estaba buscando este señor Pellegrino, al desear ir con estas declaraciones. Sin embargo, el día que murió en 1994 aseguró completamente que la máquina existía y que él la había construido. Y dio pues los nombres de muchas de las personas que le ayudaron, al menos de uno o dos de sus colaboradores. Nos hace preguntarnos si es realmente posible. Hace poco empezaron a salir documentos de que había pruebas matemáticas de que construir la máquina del tiempo es posible. Y bueno, quién sabe si alguien ya lo ha logrado antes que nosotros. Y nos queda por ver. Bueno, hasta aquí el video. Es un video un poco más corto que los anteriores. Muchas gracias por verlo completo. Y los espero aquí en el siguiente video de YouTuber por cuarentena. Y esta vez ya nos salimos de los temas misteriosos, de los temas extraños de viajeros en el tiempo, para meternos en un tema que, si bien también es un poco extraño y bastante divertido, tiene más de histórico. Vamos a hablar del círculo de costura o el Sewing Circle de Hollywood. Un grupo de mujeres que se reunían supuestamente a coser. Quédense ahí al siguiente video para que se enteren de qué vamos a hablar.